Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo de paz y bien. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuestro sexto encuentro formativo para laicos y laicas de la provincia franciscana de San Pablo Apóstol. Recordemos que en estos encuentros tenemos como tema central un itinerario para conocer a Francisco, el seguidor de Jesús. En este itinerario que estamos haciendo, hace 15 días, hablábamos acerca de un encuentro fundamental en la vida de Francisco, que es el encuentro con el leproso. Y no solo con el leproso, sino con los leprosos. Pero tenemos un recuerdo fundamental que es aquel que nos dejó en lo que conocemos como el testamento. Cuando Francisco en el 1226 recordará aquel evento de 1208 y que queda tan impregnado en su mente y en su corazón que se constituye en un elemento fundamental en su proceso vocacional, y nos recuerda que de ese modo el Señor le concedió a él el comenzar a hacer penitencia. Es decir, que en Francisco la penitencia no es una práctica ascética. En Francisco la penitencia es un proceso de conversión, es la metanoia, es ponerse en la perspectiva del seguimiento de Jesús, es hacerse un seguidor de Jesús. Y precisamente ese hacer penitencia lo condujo a hacer misericordia. Francisco en el testamento utiliza el verbo hacer, feci misericordiam cum illis, es decir, esta dimensión de la misericordia en Francisco no es simplemente una dimensión emocional, sino que la misericordia se hace. Esa dimensión de la misericordia llega a ser en algún momento de su vida una práctica de vida, una experiencia de vida, y es la experiencia que lo lleva a vivir junto con los leprosos. Es interesante descubrir que Francisco no hace caridad con el leproso, no es el sentido de simplemente de ir a hacer caridad como lo puede hacer cualquiera de nosotros o como lo hace una ONG, sino que Francisco se va a vivir con ellos, y el irse a vivir con ellos significa un cambio de lugar social, significa un cambio de actitud frente a ellos, pero también significa empezar a experimentar sus sufrimientos, empezar a experimentar sus dificultades. Y en ese sentido, esta opción de Francisco no es una opción sociológica, es una opción de tipo evangélico, porque es el Señor quien lo conduce, es parte de su proceso de conversión y es parte de su deseo de seguir a Jesús. Evidentemente, después de este encuentro tan fundamental, Francisco sigue buscando cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y parece que oraba insistentemente en la soledad, y aparte de que oraba insistentemente en la soledad, buscaba también lugares apartados para poder orar. Dicen los hagiógrafos que estando en la periferia de Asís, en medio del bosque, digamos así, entra en una capillita que será muy importante, que es muy importante para nosotros, que es la capillita de San Damián. Dice que entra a orar a esta capillita. Evidentemente la capillita está un poco destruida por el paso del tiempo, por el abandono también, porque eran eran capillas en la periferia, por lo tanto poco visitadas, con pocos, podríamos decir así, recursos económicos para sostenerla, para mantenerla. Francisco entra y en el fondo de la capillita está un Cristo que se llama el Cristo de San Damián, que es todo un ícono para nuestra espiritualidad, y Francisco entra y se pone a orar delante de ese Cristo. Pero yo quisiera que leyéramos el texto, la narración que nos presenta la leyenda de los tres compañeros. Dice así: a los pocos días, cuando se paseaba junto a la iglesia de San Damián, percibió en espíritu que le decían que entrara a orar en ella. Luego se puso a orar fervorosamente ante una imagen del crucificado, que piadosa y benignamente le habló así: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Y él con gran temblor y estupor contestó: de muy buena gana lo haré, Señor. Entendió que se le hablaba de aquella iglesia de San Damián, que por su vetusta antigüedad amenazaba inminente ruina. Con estas palabras fue lleno de tan gran gozo e iluminada de tan grande caridad, que sintió realmente en su alma que había sido Cristo crucificado el que le había hablado. Y continúa el relato: desde aquel momento se quedó su corazón llagado,
y derretido de amor ante el recuerdo de la pasión del Señor Jesús. De modo que mientras vivió, llevó en su corazón las llagas del Señor Jesús, como después apareció con toda claridad en la renovación de las mismas llagas, admirablemente impresas en su cuerpo y comprobadas con absoluta certeza. Este encuentro con el Cristo, que evidentemente es un encuentro que también como el encuentro con el leproso irá determinando ese que es su proceso vocacional. El Cristo le habla, él siente la voz del Cristo y recibe una misión de parte del Cristo. Repara mi casa que como ves amenaza ruinas. Era la capillita de San Damián que se derrumbaba. Era la pequeña iglesita que comenzaba a derrumbarse y Francisco efectivamente entendió que la capilla que debía reparar era precisamente esa capilla que amenazaba ruinas. Entonces este encuentro con el Cristo trae consecuencias para la vida de Francisco. ¿Qué hace Francisco después del encuentro con el Cristo? Pues dicen los hagiógrafos, especialmente también la leyenda de los tres compañeros, que va, monta su caballo y en su caballo también coloca telas del almacén de su padre Pedro Bernardone y se dirige a la ciudad de Foligno, que es una ciudad más o menos cerca de la ciudad de Asís, y en Foligno aprovecha una ocasión particular que es la fiesta de San Feliciano. En esa fiesta se hacían ferias y en esa feria de San Feliciano Francisco va, vende su caballo y además vende las telas. Esta es una solución burgués que Francisco le da al llamado que le hace el Cristo. Él piensa inmediatamente en las telas, recordemos que esas telas pertenecen a su papá, piensa en su caballo, pero recordemos que ese caballo también pertenece a su padre, es un caballo que le fue comprado especialmente para ir a la guerra, es decir, Francisco da una solución burgués a su vida. A esa petición que le hace el Cristo de San Damián. Lo interesante es que con la venta del caballo está simbolizando la absoluta renuncia a su proyecto de caballería. Y la venta de las telas también significará la renuncia al proyecto económico que le ofrecía Pedro Bernardoni. Bueno, él va, vende las telas, vende el caballo y regresó de nuevo a la capillita de San Damián. En la capillita de San Damián se encuentra al padre, digamos el padre que administraba esta capilla, posiblemente ese padre se llamaba el padre Pedro, posiblemente era un monje benedictino o un monje que posiblemente prestaba su servicio en esta capillita. Cuando Francisco viene con el dinero en la mano, el padre no quiere aceptarle el dinero que Francisco le trae por varios motivos. Primero, porque no sabe este dinero de dónde viene. Segundo, porque el padre siente temor, nos dirán otros hagiógrafos, que el padre siente temor de Pedro Bernardón, el padre de Francisco, que ve que este joven le está entregando su dinero. Y en tercer momento, porque el padre no entiende, y es lógico, no entiende qué le está pasando a este joven que está vendiendo sus cosas y le está trayendo el dinero para reparar la capilla. Entonces el padre no le recibe el dinero, pero Francisco lo tira por la ventana. Posteriormente, Francisco le pedirá al padre que le permita morar con él en San Damián. Este evento es muy importante porque ya esta no es la solución burgués que había dado con la venta de sus caballos, ahora da una solución de tipo evangélico. Le pide al padre Pedro que le permita morar en San Damián. ¿Por qué? Francisco lo que está haciendo al pedirle al Padre que le permita morar en San Damián es ofreciendo su vida a San Damián. A partir de este momento, Francisco no será simplemente el Francisco laico, sino que será Francisco el oblato, Francisco el que ofrece, el que dona su vida al servicio de la capillita de San Damián. Recordemos un evento histórico importante y es que en el 1198 el Papa Inocencio III proclama una bula que se llama In Eminenti. En esta bula el Papa reconoce, digamos así, la consagración semi-religiosa de las personas que se ofrecían como oblatos para servir en las capillas. En este caso, Francisco adquiere una nueva condición en su vida de laico. Es un semi-religioso que dona su vida al servicio
de la iglesia de San Damián, y esta consagración, digamos, este modo de consagración de semi-religioso será decisivo en su vida, porque después él tendrá un argumento para defenderse cuando el padre Pedro Bernardone querrá encarcelarlo. Entonces vemos cómo este encuentro ahora con el Cristo de San Damián va conduciendo a Francisco en un camino, lo va conduciendo a tomar decisiones, pero estas decisiones ahora ya son decisiones de tipo evangélico, que tienen su centro en la iglesita que se derrumba, y que Francisco lo entenderá literalmente, reparar la iglesia. Pero este reparar la iglesia será un punto de partida también para empezar a reparar aquello que es importante, que es las relaciones entre las personas, a reparar las relaciones con aquellos que son aislados de la sociedad, con aquellos que son excluidos de la sociedad, en este caso particular los pobres, los leprosos, los mendigos, los ladrones del camino. Evidentemente que este encuentro con el Cristo de San Damián será fundamental también en su vida, y lo llevará también a recorrer caminos inesperados. Les agradezco mucho este momento de escucha también, y ojalá que este testimonio de San Francisco sea también una invitación para nosotros para comenzar a reparar nuestra capillita de San Damián, que también amenaza ruinas. Paz y bien.